Mi nombre es Hazel Arce Rojas, vivo en Tapesco y tengo 35 años. Mi nombre es María del Rocío Arce Rojas, vivo en Tapesco y tengo 44 años. Tengo 8 años de casada. Mi profesión anteriormente era educadora, nada más que no la ejerzo. De momento no tenemos hijos, esperando que Dios ahorita nos bendiga con uno. Tengo 21 años de casada, 4 hijos y mi profesión ha sido y es ama de casa, administradora. Soy diseñadora de cortinas y accesorios para niñas y me dedico a esto desde hace 2 años. Actualmente elaboro cortinas y confecciono prensitas y divido mi trabajo entre cuidar a mi familia y diseñar cortinas. La empresa nosotros se llama Creaciones Road Hazel. Toda mi vida, desde que estaba chiquitita, mi ilusión siempre ha sido la familia. Pues siempre he sido ama de casa y pues como siempre lo llamé, administradora de hogar. Esa fue mi profesión. Nos dedicamos a la confección de cortinas, accesorios para niñas o cualquier tipo de manualidad, porque en realidad pues nos gustan mucho las manualidades y entonces lo que hacemos es, según sea el tipo de manualidad que el cliente desea, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Mientras esté en nuestras manos poder realizarlo, pues hacemos la manualidad, pero nos dedicamos ya así como más, ¿qué te digo? Más especial a las cortinas. Empecé con esto por la terquedad de mi hermana y de mi cuñado, porque ellos siempre, a mí siempre me encantó la manualidad, siempre, desde que estaba chiquilla, siempre me ha gustado mucho. El hecho es que para mí la manualidad era como, o es un don de Dios, entonces como es un don de Dios, yo todo lo hacía para regalar, yo todo lo hacía para si yo hacía un mantel y mi tía llegaba y me decía, qué hermoso mantel, yo tenga, se lo regalo, yo todo lo hacía para regalar. Mi hermana y mi cuñado comienzan a decirme que por qué no hace cosas para vender, que por qué no vende esto. Pero en realidad mi pasión era hacer las cosas. Nada más. Yo le digo a mi hermana, yo hago lo que hago, lo hago por un hobby, por un desestrés, porque hacer manualidades es hermoso. Nosotros empezamos hace 2 años. Empezamos con lo que fueron prensitas para niñas y ya lo que fueron confección en cortinas y ya hace más de 1 año. Pero sí, empezamos con la empresa con la idea de realizar manualidades desde hace 2 años. Bueno, económicamente me ha ayudado mucho. Al principio yo decía que yo no lo necesitaba porque establemente con mi esposo pues tiene su trabajo y estábamos bien. Pero llega y surgen que los hijos van creciendo y tienen que ir a la universidad y pues me ha sido muy útil el dinero que he conseguido a través de las cortinas y de las manualidades para pagar la educación de mi hija que está en la universidad. Entonces yo digo que sí, pues económicamente me ha ayudado bastante. Bueno, anteriormente de trabajar en la empresa de cortinas, yo era educadora, me dedicaba a la parte de educación, pero no era algo que me llenara, porque en realidad lo que yo quería era más como algo que fuera propio de uno, ¿verdad? Tener esa disponibilidad de tiempo, a sentir que algo de veras que uno hiciera lo apasionara, ¿verdad? En lo que uno realizaba. Entonces, pues sí, anteriormente me dedicaba a la parte de educación, pero surgió la empresa, ¿verdad? Y ahora pues trabajamos en eso y es realmente me gusta mucho. Tuve miedo y tengo miedo. Siempre tengo miedo, a pesar de que ya tenemos 2 años de estar en esto, siempre está ese temor de que si no me quedan bien, o de que si fallo, o de que si no me salen bien las medidas, porque ahí somos seres humanos y pues no somos máquinas como para que todo quede exacto. Entonces sí, al principio tuve mucho miedo, de hecho que, vuelvo nuevamente a decirlo, lo veía como un hobby, porque elaboré las cortinas de mis hermanas sin ninguna ganancia, y tanto de mi hermana Pamela como la de mi hermana Hazel, pero con ellas como que yo no tenía ningún miedo porque no
no gané, o sea, no les cobré. Entonces con ella yo las hice y ya se pusieron. Pero cuando Hazel me habla a mí de que hay un contrato, yo paso toda la noche desvelada pensando que si no lo logro hacer, que si me queda mal, que si les fallo, que yo siempre tengo miedo. Yo trabajaba para la parte de educación, pero no era algo que a mí me gustaba mucho, sino que yo sentía ese deseo de hacer algo que fuera de uno. Entonces, pues dejé de trabajar en educación y estaba como ama de casa, ¿verdad? Pero siempre como con aquella idea de que quería hacer algo, de que yo quería desarrollarme en algo. Entonces, en ese tiempo de pensar, mi esposo, que trabajaba en la parte de motivación, me decía, Hazel, busque qué es lo que te gusta, qué es lo que usted desea hacer, desarróllese, crezca como persona, o sea, no se quede solo estar en la casa, sino busque usted en desenvolverse en algo, porque además de eso, pues ya a veces estar uno en la casa y que solo hace el oficio en la casa y de momento pues no tenemos hijos, ya uno siente que el tiempo uno no lo está aprovechando. Entonces, en ese tiempo de pensarlo, yo le decía a él que yo lo que quería era tener una empresa propia, ¿verdad? Estuve yendo donde una hermana mía, que ella estaba haciendo prensas, entonces de ahí surgió que saliera la idea de empecemos a hacer prensitas, como de momento fue como una parte de distraerse. De hecho, me acuerdo que el primer día que fui, yo le decía a mi hermana, bueno, yo voy a hacer una prensita, explíqueme porque yo no sabía, ¿verdad? Y uno siempre, mi mamá nos decía, porque mi mamá se dedicaba mucho también a hacer vestidos, hacía todo tipo de manualidades, entonces ella decía, ya, ustedes tienen que tener también esa habilidad para hacer cosas, ¿verdad? Manualidades con las manos y que tuviera uno esa creatividad. Entonces me acuerdo que mi hermana me decía, haga el intento. Y yo empezaba y de hecho después me contaba que yo hacía unas prensitas y yo contentísima con las prensas, yo me venía para la casa y después ella ya me contaba que después ella decía, ay no, qué terrible que le dieron a Hazel, voy a arreglárselas porque no le quedaron bien. Tal vez era que no me quedaban así como parecidas, ¿verdad? De ahí empezó esa como ilusión, me gustó, me sentía motivada. Entonces ya me metí a internet y empecé a buscar otro tipo de prensas, cómo hacer para que fuera algo diferente. Entonces ya después mi hermana me decía, ve, ya ahora la alumna le enseña a la maestra, ¿verdad? Porque ya hubieron diseños de prensas que yo ya le explicaba a ella. Y pues empezamos a hacer prensitas, nos gustó mucho. Las subíamos al Facebook porque abrimos una página en Facebook, entonces las subimos al Facebook. De ahí que salieron hasta amistades de otros países, entonces ya unas diademas que habíamos hecho muy bonitas, que eran con los nombres, una señora de Estados Unidos le encantó, entonces ya nos hizo que, ¿verdad? Nos pidió un contrato como de 10 o 12 diademas y que se las mandáramos, entonces pues todavía más motivadas, pero siempre seguía uno como con esa idea de que algo faltaba, de no solo ser prensa, sino que yo le decía a mi hermana, es que yo siento que hay que explotar esa habilidad que ella tenía y que yo pues he ido adquiriendo poco a poco, porque yo era más en la parte de buscar clientes, de subir las páginas, de subir las fotos a la página. Entonces ya ahí yo empecé a decirle a ella que pues ella le había hecho las cortinas a mi casa y que por qué no nos dedicamos también a eso, que yo me dedicara a buscar clientes, a cortar o a planchar, y pues de ahí empezó a surgir, y hace un año, entonces ya sí nos dedicamos más, un poquito más de un año, nos dedicamos más de lleno a la parte de cortinas, que gracias a Dios pues han habido muchas personas que pues les ha gustado el trabajo y han puesto su confianza en nosotros, ¿verdad? La familia es la primera, y no exactamente mis hijos y mi esposo, no. Muchas veces la misma familia la que les dice a uno que no. Sin embargo, todos los que fueron mi papá y mi mamá, ellos nos motivaron en que qué bueno, qué lindo, cómo les alegra ver que nosotras surjamos en lo de las cortinas, cómo a la gente le ha agradado. Pero sí hay gente que hasta nos han dicho
así como nos nombran en otras empresas, o sea, de fábricas grandes, de hacer cortinas, y nos han dicho, no burlando, en son de burla, sino así como de que nosotros nos creemos eso, lo siento yo. Pues el mayor miedo que uno puede tener es pues fracasar, aunque a veces dicen que uno no piense que uno fracasa, sino que a veces tal vez no cumple uno con un cliente y el miedo sea no quedarles bien a ellos, ¿verdad? Porque la mejor carta de presentación de uno, de adquirir nuevos clientes, es un cliente satisfecho, ¿verdad? Entonces el mayor miedo de uno es posiblemente no cumplir con las expectativas de su cliente, de lo que ellos gustan de las cortinas, de no quedarles bien, de fallarles, porque lo que uno desea es que si se le hicieron unas cortinas sean lo que ellos desean, ¿verdad? Entonces uno siempre busca eso, de que aquello quede bien hechito, de que la calidad, y no solo eso, de que el tiempo que ellos esperan en que uno realice unas cortinas, pues que uno, ¿verdad?, cumpla con eso. Entonces sí, el mayor miedo de uno pues es ese, no cumplir con las expectativas que tienen el cliente con uno, de no quedarles bien. Gracias a Dios, ya mis hijos están grandes. Ya la menor tiene 14 años, va para los 15. Y Dios me dio el don de que ellos aprendieran muy rápido a valerse por sí mismos, o sea, que ellos se desenvuelven. Entonces, ellos respetan el espacio en el que yo trabajo. Mi esposo tiene su trabajo, entonces yo aprovecho el tiempo en el que él no se encuentra en la casa para elaborar hacer mis trabajos. Y cuando llegan, pues entonces la empresa se paró. Así es, así ha sido. Mis hijos estudian, entonces yo todo ese tiempo que ellos no están, yo lo aprovecho. Era cuando más lo aprovechaba, era cuando más trabajamos. Pero en el momento en que mis hijos y mi esposo llegaban a la casa, se paraba todo. No porque a ellos no les gustara, sino porque ya venía el tiempo a compartir. Porque ya habían pasado 5 o 6 horas de estar nosotras trabajando. Pues esa es la ventaja, yo digo que esa es la ventaja de uno tener una empresa que es propia de uno, el poder tener uno tanto la disponibilidad con la familia de uno. En mi caso, pues yo todavía no tengo hijos, pero mi hermana que tiene hijos, lo bonito es que la empresa está en la casa. Entonces, ella puede dedicarle el tiempo a sus hijos, o yo con mi esposo. Entonces, lo bonito es eso, digámosle, que no trabaja uno para alguien que le dice, mira, tiene que entrar a tal hora y tiene que salir a esa hora, o sucedió algo y uno, aunque quiera acudir a aquella situación, no puede porque está en un trabajo, sino que esa ha sido la maravilla de tener la propia empresa de uno, de que uno tenga esa disponibilidad con la familia de uno, o en el caso de mi hermana con sus hijos. Yo diría que difícil no ha habido clientes. No ha habido clientes difíciles. Trabajos difíciles, por lo mismo que lo estoy diciendo, por el miedo de fallar, de que no nos quedaran bien. No, mi hermana me dice, es que usted no se valora su trabajo. Yo tengo que empezar por valorar el trabajo que yo hago para que las demás personas valoren lo que yo hago. Pero uno siempre está con ese sustito. Fue el de la casa cural, fue un trabajo bastante grande y a uno le da como el sustillo así de que no somos tan así como, pues gracias a Dios el Padre confió mucho en nosotros y más bien Él también nos dio ánimo para seguir adelante, nos felicitó por el trabajo que nosotros habíamos realizado. El primer trabajo, el de una señora de camino hacia Palmira. Ese fue uno de los trabajos reto para mí porque era la primera vez que yo estaba haciendo cortinas para alguien que no era mi familia. Era la primera vez en el que me estaban pagando por mis trabajos. Era la primera y entonces, gracias a Dios, hasta donde yo sé, a ella le gustó mucho el trabajo y yo di gracias a Dios cuando los terminé, los 2 trabajos. No, pues yo le digo a muchas mujeres que al igual que uno son amas de casa o ni siquiera tienen una profesión, que si desde que eran niñas, porque yo creo que
que uno desde que es niño siempre ha tenido un sueño, una ilusión de desenvolverse en algo. Como dice mi esposo, él siempre me dice, Hazel, a todos Dios nos dio un talento y está en las manos de uno desarrollarse en eso. Entonces yo a muchas mujeres que ahorita están en sus hogares y que no saben en qué desarrollarse, pues que primero que todo le pidan a Dios que las ilumine, qué es lo que desean hacer, en qué desean desenvolverse, y que si en el momento no saben, yo les aseguro que pidiéndole a Dios, Dios los ilumina a uno, porque a mí me sucedió y yo sé que muchas mujeres que hoy están deseando desarrollarse les va a pasar igual, y que aunque uno sienta miedo, porque es claro que siente un miedo a veces hasta de pensar si lo que uno va a hacer no va a funcionar, ¿verdad? O no tengo una habilidad para algo, pero cuando siente uno ganas y pasión por hacer algo, yo creo que uno aprende y va aprendiendo en el camino, y ahora hay muchas maneras de uno desarrollarse o de que no sé cómo se hace algo. Para mí yo creo que las herramientas del internet son muy buenas y además de eso uno puede buscar cursos, entonces siento que es no dejarse ni de llevar ni por el miedo a no podré, ni tampoco si alguien te dice, mira, no te pongas a hacer eso porque no va a funcionar, es hacerse oídos sordos a todos esos tipos de comentarios, porque en realidad cuando ya está uno en esa, diría yo, en ese barco, ¿verdad? Ya usted se tiró y ya usted lo que desea más bien es cada vez avanzar más y ojalá aprender más y visualizarse con una empresa que al principio puede ser pequeña, pero visualizarse con que esa empresa va a crecer. Entonces yo impulso a todas esas mujeres que están en sus hogares a que busquen, a que le pidan a Dios que las ilumine, qué desean hacer y se tiren al agua, ¿verdad? Bueno, nosotros trabajamos de que el cliente nos llame, bueno, el cliente nos busca. Nosotras le pedimos, eso sí, que nos dejen ir a tomarle las medidas a las casas, porque en realidad cuando hemos recibido las medidas, digamos, por teléfono o que han venido y nos han dado las medidas, uno siempre falla, siempre se equivoca. Y entonces nos gusta ir a tomar las medidas. Nosotros vamos, tomamos las medidas de la casa, le decimos al cliente que ellos escojan la tela de acuerdo a las medidas y a la tela y todo. Nosotros venimos, hacemos un presupuesto donde se incluye totalmente, o sea, todo precio de tela, mano de obra, instalación, y ahorita se le presenta al cliente y si el cliente está de acuerdo, pues se le pide el 50% de adelantado para nosotros elaborar las cortinas. Bueno, yo en el futuro, ese ha sido como el sueño mío, y yo le digo a mi hermana, vernos con una empresa grande. Yo le digo a ella que yo deseo el día de mañana vernos con una tienda, ojalá donde el cliente llegue y tengamos muchos diseños de cortinas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que el día de mañana no seamos solo mi hermana y yo las que trabajemos en esa empresa, sino el sueño de nosotros, porque somos 5 hermanas. Entonces el deseo de nosotros es poder traer a esas otras hermanas que faltan, y igual que ellas trabajen con nosotros y crecer. Yo me visualizo, siempre que me preguntan dónde se ve usted, yo me veo dentro de unos años con una empresa a nivel de todo el país, ojalá reconocida por la calidad del trabajo. Una clienta en la que nosotros fuimos y yo hice las cortinas, realicé las cortinas y todo, y cuando yo lo empezamos a instalar las cortinas, ella llama al marido y le dice, mi amor, viera, la cara no le ayuda, pero sí se la juega haciendo cortinas. Entonces ahora como que, ay, juepuya, o sea, que sí, que uno tiene la habilidad, o sea, tal vez la persona, nosotros, o en el caso mío, tal vez dicen, no, pues que vas a saber hacer cortinas. Y a la hora de la llegada, cuando uno pone cortinas, ya pues el cliente le dice, mira, sí, se la jugaba haciendo cortinas. Esa es la mayor satisfacción. Mi mayor satisfacción es ver al cliente contento. E incluso para mí la mejor paga es que el cliente quede contento, es que la persona quede de verdad
nos pasó el caso de que uno puso cortinas en un lugar, no voy a decir exactamente dónde, en un lugar, y uno decía, ¿y qué? ¿Cómo ven las cortinas? Sí, está bonita. O sea, para mí yo venía desinflada. Yo venía totalmente desinflada. Y no porque las cortinas hubieran quedado feas ni mal. No, es que la persona no tenía gracia para decir. Ya otras personas cuando vieron las cortinas me decían, no hombres, pero los hijos estaban bellísimas, estaban lindísimas. Pero sí, a veces las palabras lo motivan a uno mucho. Pero uno también tiene que aprender que no todas las personas son expresivas. Ya uno desea que la empresa crezca, que ojalá tener trabajando a todos nuestros hermanos, a mis hijos. Tengo una que está estudiando administración y yo le digo, usted el día de mañana va a estar administrando nuestra empresa. Tener uno, a la familia trabajando con uno y que ellos también sean favorecidos con lo que nosotros elaboramos. Primero Dios y la Virgencita María nos ayuden y que uno pueda surgir y tener ya un lugar donde la gente pues se siente y escoja y haya uno atendiéndolos y otras estén trabajando y otros estén consiguiendo los materiales. Y decía mi esposo, y que ya vengan los camiones a dejarnos todas las piezas de cortinas, que nosotros no tengamos que andarlas consiguiendo, sino que más bien se llaman y se encargan y llegan a dejárnoslas. Eso es mío, así me veo. Un trabajo que sea gratificante jamás se tratará del dinero. Cuando sientas verdadera pasión por algo, encuentra maneras de nutrirlo.